Jesús, querido es, a quien yo amo más. Le debo buscar y siempre en él confiar. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre, bello sin igual. Eterno gozo es el que nunca cambiará, el más querido a quien más amo yo. Eterno gozo es el que nunca cambiará, el más querido a quien más amo yo. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Sustento y provisión en mi debilidad, es fiel por siempre, bello sin igual. Eterno gozo es el que nunca cambiará, el más querido a quien más amo yo. Eterno gozo es el que nunca cambiará, el más querido a quien más amo yo. Saludos a todos los oyentes de este canal. Estamos agradecidos por la sintonía dispensada desde que se inició este espacio abierto para todos los hijos de Dios especialmente y para todas las personas que han logrado conectarse con este proyecto. Agradecemos altamente al Señor por esta nueva oportunidad. Nuestro segundo mensaje divulgado en este canal, esperando que sea de gran bendición para todos ustedes. Por la misericordia del Señor hemos arribado ya en nuestra serie El Ministerio del Nuevo Pacto al tomo número 2, que lleva por título Tenga cuidado de no ser descalificado. Y hoy, por la misericordia de Dios también, estamos impartiendo el mensaje número 11, que lleva por título La resurrección de Jesucristo. Este mensaje está basado en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 19 y versículos 21. Desde los primeros mensajes de esta serie nosotros estuvimos viendo que la iglesia en Corinto estaba rodeada de un entorno muy influyente. Veíamos que dentro de este entorno estaba la religión judía, estaba la política, estaba la filosofía, las ideologías, los falsos maestros
con sus falsas enseñanzas. Y hablando de este tema, nos encontramos con la secta de los saduceos, un grupo religioso político fundado en el siglo II antes de Cristo, y la filosofía de este grupo, que influía sobre la iglesia, sobre la fe de los hermanos en Corinto, era materialista, liberal y mundana. Ellos negaban la inmortalidad del alma, la predestinación, la existencia de ángeles, de espíritus, y muy importante, negaban también la resurrección del Señor. Por eso en la iglesia ya había hermanos con serias dificultades en creer en esta verdad tan absoluta como es la verdad de la resurrección del Señor. Indudablemente esto le preocupó a Pablo e invirtió un capítulo entero y bastante extenso por demás para tratar este asunto de la resurrección en el seno de la iglesia. Nos referimos al capítulo 15 de su primera epístola. La resurrección es un hecho contundente e indubitable en la historia de la humanidad, y la misma Escritura, es decir, la misma Biblia, así lo demuestra. Yo quisiera leer algunos versículos para ustedes. Por ejemplo, vamos a leer Hechos capítulo 1 y versículo 3, donde dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y otros versículos también que están en 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 al 8, dicen que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que, hermanos y amigos que nos escuchan, dudar de la resurrección estorba el dispensar de Dios. ¿Por qué? Porque sin la resurrección jamás el propósito de Dios se cumplirá. Yo quisiera a continuación presentar algunos logros de la resurrección del Señor Jesucristo que comprueban realmente este dicho: sin la resurrección jamás el plan de Dios será cumplido. Así que vamos a ver algunos de estos logros. Veamos por qué el plan de Dios no se podría cumplir sin la resurrección. ¿Qué logró la resurrección de Cristo? En primer lugar, vamos a hablar de lo siguiente. Como primer logro, el hombre pudo experimentar la resurrección. Para que el Señor pudiera realizar la redención del hombre, Él tenía que tratar en la cruz con algunos elementos o factores que impedían al hombre ser salvo. ¿Cuáles eran estos elementos que impedían al hombre su salvación y acercarse a Dios? Estamos hablando del pecado, estamos hablando de los pecados, estamos hablando de Satanás mismo, estamos hablando del mundo, estamos hablando del viejo hombre, de la carne y las ordenanzas. Por eso en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, encontramos que el Señor en la cruz trató con todos esos factores universales y negativos que impedían que el hombre disfrutara de la salvación de Dios. Así que gracias al Señor por este logro tan maravilloso de la redención. Leamos también 1 Corintios 15, versículo 17. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso nada de lo anterior pudiera ser aplicado sin la resurrección del Señor. Por eso estos hechos que fueron cumplidos durante la redención, podemos decirlo de esta manera: estos hechos se cumplieron aún fuera del hombre. Cuando no teníamos nada que ver nosotros con estos asuntos, el Señor lo hizo aún antes de que nosotros llegáramos a existir, o que lo hiciera antes de que nosotros creyéramos por fe en su persona. De modo que el Señor ya había tratado con estos factores negativos, pero
¿cómo cómo la redención del Señor pudo ser aplicada a los hombres? Esto solamente pudo haber sido por medio de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Quiero leerles lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 14, dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Noten esta expresión, eterna redención. ¿Cómo un hecho pudo llegar a ser eterno? Por lo siguiente, Hebreos sigue diciendo en el versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay una expresión que me llama mucho la atención en este versículo y habla del Espíritu eterno. Es decir, todos los hechos realizados por Dios respecto a la redención del hombre están ahora o son parte del Espíritu eterno. Eso es lo único que pudiera explicar que nosotros, aún en este tiempo, después de 2000 años aproximadamente de que este hecho ocurrió, aún podemos disfrutar de toda la realidad de la redención de Cristo. Hay un versículo maravilloso en 1 de Juan que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún la sangre tiene tanta vigencia en este tiempo y la tendrá por la eternidad, porque estas cosas están dentro de este Espíritu eterno. Leo otros versículos para ustedes. Juan 19, versículo 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto también es una figura o una prefigura de lo que es la redención y de lo que es este espíritu al cual me estoy refiriendo. Porque la sangre era para la redención, pero el espíritu representa la resurrección, la cual es impartida en el hombre una vez que él cree por la fe en este sacrificio hecho por el Señor. Otro versículo maravilloso dice, 1 Corintios 15, 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Y este hecho se cumplió en la resurrección. El Señor llegó a ser el espíritu que da vida, es decir, Él tomó todos los elementos de la redención de Cristo llevados a cabo en la cruz del Calvario y puestos en el Espíritu. Por eso es a través de este Espíritu que estos hechos se hacen reales y pueden ser impartidos en todos los hombres cuando creen en el Señor por la fe. Esto es algo maravilloso, amados oyentes, hermanos y amigos que me ven por este canal. Les invito a considerar estas verdades que están fundamentadas en la Escritura. Vamos a hablar del segundo logro ahora. El segundo logro de la resurrección de Cristo tiene que ver con que hemos recibido ahora el Evangelio como nuestra comisión, pero este Evangelio que nosotros hemos recibido está basado en la resurrección de Cristo. O sea, nuestro anuncio, nuestra predicación no tendría sentido alguno si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Por eso la resurrección de Cristo es ahora una parte esencial en nuestro Evangelio. No solamente la resurrección, también hablamos de la muerte. Podemos decir entonces que la muerte y la resurrección de Cristo son dos elementos esenciales o fundamentales en la predicación de nuestro Evangelio. Por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amados hermanos y oyentes, nuestra fe no está
fundada sobre la opinión de ningún hombre, sino sobre las mismas Escrituras. Esta Biblia es la base de nuestra fe, es lo que nosotros creemos y anunciamos. Hablando de otro logro, la resurrección del Señor nos trajo esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no se limita a esta era. La resurrección es un portal hacia la eternidad, es un cambio de esfera, es un cambio de ambiente. Los astrofísicos han estado hablando mucho acerca de los agujeros negros en este universo, y ellos son como un portal hacia lo desconocido, a otra dimensión, a otro ambiente. Amados hermanos y amigos, la resurrección es un portal hacia la vida eterna. Alabado sea el Señor. Sin la resurrección, el hombre jamás hubiese entrado en la eternidad. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, sin la resurrección, nosotros hoy no pudiésemos disfrutar de esta posición tan gloriosa y tan elevada como estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios 15 y 19 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Otras versiones dicen que somos los más desdichados de todos los hombres. Y Primera de Tesalonicenses, Pablo, de una manera muy amorosa, muy cariñosa ante el sufrimiento de los hermanos de Tesalónica, él les dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué maravilloso, hermano. Es decir, nuestra esperanza no se limita a esta era. Creemos que por medio de la resurrección hay algo más allá. Tenemos la vida eterna, gracias al Señor. Hablando de otro logro, vamos a hablar del cuarto logro. El Señor llegó a ser el primogénito de entre los muertos. Sí, Cristo llegó a ser el primogénito de entre los muertos. Esto lo afirma la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 8, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Leamos también, 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. De modo que esta resurrección preeminente, vamos a darle este título solemne, resurrección preeminente, fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero también la vemos cumplida en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos visto que el Antiguo Testamento es una especie de fotografía o de imagen. En el Antiguo Testamento están todos los antitipos, están todas las figuras de las realidades del Nuevo Testamento. Y una de estas figuras es la siguiente. Yo quiero referirme a Levítico capítulo 23, versículos 10 y 11, donde dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos en el día siguiente del día de reposo. ¿Qué era esta gavilla? Eran un conjunto de vegetales que maduraban prematuramente. Es decir, eran los primeros frutos de la cosecha. Ellos eran tomados y eran llevados delante del sacerdote. Esto es una figura, esto es una tipología de Cristo como la primicia de Dios. Por eso en Mateo, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver el cumplimiento de esta forma profética en la cual se habló acerca de
que Cristo es las primicias de Dios. Mateo 28:1, versículo 2, y luego versículos 5 al 6, dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. De modo que esto también ocurrió pasado el día de reposo, lo mismo que se hacía con las primicias en el Antiguo Testamento. Se ofrecía el día de reposo durante la fiesta de la Pascua. Aquí se dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro y se hallaron con la resurrección del Señor. Es decir, aquí hay un cumplimiento fiel y exacto de la figura del Antiguo Testamento. Por eso Cristo ha llegado a ser primicias de la resurrección. De modo que es bueno saber que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Sin embargo, hay un orden divino en la Escritura. 1 Corintios 15, versículos 22 y 23, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Alabado sea el Señor. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de que nosotros también hemos sido hechos primicias de Dios en Él. Por eso vamos al quinto logro. El quinto logro lo vamos a ver en Juan capítulo 14. ¿Y este quinto logro cuál fue? Dice: Dios preparó morada para nosotros. O sea, en resurrección, Cristo preparó morada para nosotros los creyentes. En los 4 evangelios, el Señor predijo su resurrección en 4 oportunidades. Es decir, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero en Juan el Señor habló de una manera muy diferente. En el capítulo 14, el Señor habló de ir y venir. ¿Qué significa esto? Vamos a leer un poco para poder entender a qué se refirió el Señor cuando dijo voy y vengo. Juan 14, versículos 2 al 6 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Quisiera extraer de estos versículos 3 asuntos principales. Primero, el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por siglos, la mayoría de los hijos de Dios ha dicho que estas moradas se refieren a mansiones celestiales que el Señor está preparando en el cielo y que por eso no ha vuelto hasta el día de hoy. Sin embargo, yo quiero mostrar, basándome en la palabra, algunas cosas respecto a este punto. El Señor dijo: la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de mi Padre? 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos que la casa de Dios es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16
y 17, al igual que otros versículos en la Escritura muestran que nosotros hoy somos la casa de Dios. Somos una casa no hecha de piedras, no hecha de manos. Somos seres humanos creados con una configuración tan perfecta que hoy nosotros podemos ser la morada de nuestro Dios. Alabamos al Señor porque hoy podemos ser una morada donde habita el Señor en nosotros. La segunda cosa que quiero explicar es en cuanto a qué dijo el Señor cuando dijo voy a preparar lugar para vosotros. O sea, ¿qué trató de decir con estas palabras? Voy y vengo. En cuanto a este asunto, la ruta que el Señor tomó para ir y venir fue la muerte y la resurrección. Yo quisiera llamar la atención en este punto porque Juan capítulo 14 no toma como contexto la segunda venida del Señor. Juan capítulo 14 nos habla de la muerte y nos habla de la resurrección. De modo que, leyendo Romanos capítulo 6, versículo 5, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si seguimos leyendo este texto, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando el Señor fue a la cruz, dice la Escritura, que nosotros morimos juntamente con Él. Es decir, Él nos llevó a la cruz para dar muerte al viejo hombre, para que nosotros muriésemos juntamente con Él. Pero según el versículo anterior, también resucitamos juntamente con Él. Es decir, Él nos tomó tanto en su muerte como en su resurrección. Por eso, el día de la resurrección, cuando María fue al sepulcro, quiso tocar al Señor, el Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, ya para ese momento nosotros habíamos sido engendrados por Él en la resurrección de los muertos. Entonces, el Señor tomó esta ruta de la muerte y la resurrección para luego regresar. ¿Pero regresar a dónde? Por eso, cuando el Señor dice que voy, dijo que iba a morir y a resucitar. Pero cuando dijo que vendría otra vez, Él se refería a que Él regresaría al Padre desde donde Él salió. Por eso Él le dijo a esta mujer, no me toques, ahora subo a mi Padre. Es decir, Él en resurrección pudo completar su ruta. Por eso en Juan, cuando el Señor está hablando allí, ¿verdad?, le dice a este discípulo amado que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y que también le dijo, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje es un poco complicado de explicarlo. Sin embargo, estos versículos nos dan mucha luz porque aquí dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sería interesante preguntarnos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? El Señor está en el Padre, el Hijo está en el Padre. Ahora Él nos tomó para dentro de sí, para que nosotros estuviéramos donde Él está. De modo que cuando Él nos tomó en la muerte y nos tomó en la resurrección, Él nos tomó para sí mismo. Hay una versión en inglés, me gusta mucho, es la versión inglesa de hoy, donde este versículo al traducirlo dice lo siguiente, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré para dentro de mí. Me gusta mucho esta versión, porque
cobra más sentido todo este capítulo, puesto que ahora nosotros estamos en el Señor está en el Padre, nosotros estamos en Él, y entonces hacemos una morada en el Hijo, en el Padre, todos nosotros los creyentes, en el Hijo y el Hijo en el Padre. Por eso el Señor también dijo en Juan 14, versículos 16 al 18, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es un poco extraño, ¿no? Cómo el Señor se refiere a sí mismo como el otro consolador, usando la tercera persona, refiriéndose al Espíritu de verdad. Y dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, es decir, sus discípulos, me conocéis porque mora con vosotros. ¿A quién se refería él? ¿Quién es ese que moraba con los discípulos? Era el Señor mismo. Pero luego, de una manera bien interesante, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces pasa de tercera persona a primera persona. De modo que este otro consolador es el Señor mismo, quien después de morir y resucitar, vendría como el otro consolador o como el Espíritu a morar en sus creyentes. Entonces es un hecho maravilloso, un poco difícil de explicar, pero el Señor en resurrección pudo lograr el que nosotros pudiésemos ahora habitar en Él y habitar con Él, juntamente con Él en el Padre. Esto es un hecho maravilloso. Por eso el fin de su ruta era volver al Padre desde donde Él salió. Pero al regresar al Padre, Él no fue solo, Él fue juntamente con nosotros. Por eso podemos decir que así como el Señor es primicias de Dios, nosotros también hemos sido contados como primicias también del Señor, porque Él nos llevó juntamente con Él delante del Padre. Alabado sea el Señor, esto es un hecho muy maravilloso. Y un quinto logro, y concluyo con este punto, dice, el Señor produjo en resurrección una unidad divina, increada, indisoluble, que incluye también a los creyentes. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hecho tan maravilloso. Esta unidad no puede ser producida por ningún hombre. Esto es un asunto divino. No puede ser realizado jamás por ningún ser humano. No es un asunto de darse las manos, no es un asunto de acuerdos entre los hombres. Es una unidad divina que procede de Dios. Por eso, el Padre y el Hijo siempre fueron uno. Ellos siempre estuvieron en perfecta unidad. Pero antes de la resurrección, nosotros no teníamos acceso a esa unidad. Pero ahora, por fe en la resurrección de Cristo, nosotros fuimos incluidos en esa unidad. Hay un versículo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, donde dice que el Señor fijó tabernáculo entre los hombres. Una versión más ajustada a los idiomas originales dice que Él tabernaculizó entre los hombres. O sea, Jesús era el tabernáculo de Dios en la tierra, era la morada del Padre. Entonces, Él era el lugar donde el Padre habitaba. Pero ahora Él dice, tú en mí, yo en ti,
Esa unidad existió en este universo hasta el día en que el Señor resucitó, porque ahora nosotros los creyentes fuimos incluidos dentro de esa unidad. Alabado sea el Señor, ahora tenemos acceso a esta unidad. Ahora no es solamente el Padre y el Hijo, ahora nosotros también los creyentes estamos en Él. Estamos en el Padre en una perfecta unidad. Por eso, amado hermano, quisiera que considerara lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora corresponde a nosotros, en la práctica, no solamente mantener esta unidad con el Padre y con el Hijo en el Espíritu, sino también preservar esta unidad entre los hermanos, especialmente en este tiempo que tanto se requiere. Amados hermanos, seamos uno, seamos uno. Dios nos bendiga y hasta un próximo mensaje. Gracias.